Hola a todos y a todas. Estamos en una nueva entrevista de Gaceta Sanitaria, una entrevista sobre los artículos que el equipo editorial planteamos que vale la pena conocer un poquito más, acercarnos a ellos para avanzar en su lectura y facilitar que se lean más. Hoy hablamos de un artículo que se llama Mitigación de la exposición laboral a radón en España, un estudio transversal con entrevistas y que ha sido publicado en la revista Gaceta Sanitaria, naturalmente. Y están con nosotros dos de los investigadores. Lucía es la autora principal del artículo, Alberto igualmente. Los dos forman parte del Departamento de Salud, de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago y al mismo tiempo del CRETUS, que es el Centro Interdisciplinar de Estudios en Investigación Ambiental de la Universidad de Santiago, CRETUS, y que por tanto nos van a contar un poquito de este artículo. Contame un poquito, primero hablamos de radón y me gustaría primero, en primer lugar, que contarais, para quien no lo sabe, qué es el radón, ¿no? Vale, pues si os parece, empiezo yo. El gas radón es incoloro, inodoro e insípido. Lo estamos respirando todos ahora mismo. Esperamos que en concentraciones bajas y viene de la descomposición radioactiva de elementos que hay en la corteza terrestre, en concreto de un elemento que es el uranio 238. Este elemento está contenido en todas las rocas de la corteza terrestre, en algunos casos en mayor medida, en otros en menor medida, lo que hace que la concentración de radón sea desigual en función de la composición de las rocas de esa corteza terrestre. Al ser un gas, pues ese gas va difundiendo hacia arriba. Si nosotros colocamos una vivienda o un lugar de trabajo, pues lo que puede ocurrir es que el gas se puede colar dentro de esa vivienda o lugar de trabajo y alcanzar concentraciones que en algún caso pues, pueden ser peligrosas para la salud. El gas en su descomposición se transforma en elementos radiactivos que liberan radiación alfa, que es carcinogénica, es una radiación muy energética, muy poco penetrante, pero que libera una gran cantidad de energía, puede afectar a los pulmones y producir alteraciones en las células pulmonares. La exposición a radón fue declarada carcinógeno humano por la OMS y por la Agencia de Protección Ambiental Americana en 1987 y 1988, y posteriormente se hicieron estudios en población general que establecieron, el más importante se publicó en 2005, y establecieron una relación lineal dosis-respuesta por la que por cada 100 becquerelios por metro cúbico que aumenta la concentración de radón, el riesgo de cáncer de pulmón aumenta de forma estadísticamente significativa en un 16%. Como consecuencia de este estudio, se publicó una monografía de la Organización Mundial de la Salud en el año 2009 y que establece, digamos, un nivel de referencia que no se debería de superar en ninguna circunstancia. Y en ese sentido, en este marco de lo que has contado de lo que es el radón y un poco sus efectos, ¿cómo os planteasteis hacer este estudio? ¿No? Porque es un estudio en el cual hacéis un análisis utilizando entrevistas. Contando un poquito cuál es el objetivo que os planteasteis, qué metodología utilizasteis. Vale, pues de esta parte te voy a contar yo un poco. Todo esto parte de un estudio previo. Nosotros recopilamos mediciones en más de 3.000 puestos de trabajo y un 20% dieron niveles elevados, por encima de 300 becquerelios por metro cúbico. Así que de forma casi natural nos salió preguntarnos, vale, ahora tenemos esta información, hay 600 puestos de trabajo con niveles que superan el nivel de referencia, queremos saber si los empleadores están haciendo algo al respecto. Y esta pregunta nos la hacíamos porque desafortunadamente en España, no, cuando concebimos este proyecto, todavía no existía un marco regulador que obligara a los empleadores a medir radón y a tomar acciones cuando los empleadores estuvieran expuestos por encima del nivel de referencia. Entonces, queríamos saber qué estaban haciendo los empleadores, sabiendo que no tenían una inspección de trabajo detrás, sabiendo que habían medido voluntariamente, proactivamente estos lugares, saber qué estaban haciendo. Así que planteamos estas entrevistas. Para estas entrevistas preparamos un cuestionario previo basándonos en la literatura que había
al respecto, que es muy escasa, nunca se había preguntado a los empleadores por esto, nunca, nunca. Toda la evidencia que hay es sobre por qué mitigas en tu hogar o no, pero sobre si los empleadores mitigan o no y por qué, nunca se había preguntado. Así que empezamos un poco de cero. En esto nos ayudaron de ISTAS, que no sé el acrónimo, Instituto de bueno, es un instituto técnico de comisiones obreras donde nos ayudó Claudia Naroki a elaborar este cuestionario para saber un poco qué preguntarle a los empleadores. Este cuestionario tenía preguntas muy básicas del tipo, bueno, ¿has mitigado, has tomado alguna acción para reducir los niveles de radón o no? Si lo has hecho en todos los puestos de trabajo que estaban afectados. Has medido después de tomar acciones, porque es importante cuando tomas acciones para bajar los niveles de radón, volver a medir para comprobar que ha funcionado. Además, esto ahora está en la nueva regulación como obligatorio. Y también les preguntábamos cosas como qué tipo de servicio de prevención tenían y si no habían remediado, por qué no habían tomado ninguna acción, ¿no? Esta era un poco la metodología que nos planteábamos. Aquí me gustaría hacer un inciso porque la parte de regulación es súper novedosa. Es una regulación nueva la que controla la exposición de los trabajadores a radón. Se publicó en diciembre de 2022. Todavía estamos pendientes de una instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear va a ser como una receta para seguir al dedillo para los empleadores sobre cuándo medir, cómo, qué hacer. Eso está pendiente de que se publique, aunque el Real Decreto ya está publicado. Entonces es un momento regulatorio con muchas novedades, empleadores que no saben qué es lo que hay que hacer ni por qué. Entonces este estudio nos parecía muy interesante para saber cuál es la situación de partida, ¿no? Y no sé si quieres que te cuente un poco de los resultados. Pero antes de contestar los resultados, ¿empleadores de qué tipo? ¿De quiénes estamos hablando? Porque empleadores eh, de cuáles, qué tipo, Instituciones públicas, ¿eh? por ejemplo, colegios. Podría ser el director de un colegio que había medio radón, por ejemplo, o empleadores ya de empresas grandes, de su servicio de prevención de riesgos. Podríamos hablar con una técnica de prevención de riesgos. Siempre eran empresas privadas, públicas, de todos los sectores. Y siempre la persona de contacto nos asegurábamos de que fuera la persona que había pedido las mediciones y que tenía algún tipo de acción sobre eso, la persona responsable. Yo misma era la persona que hacía la entrevista, así que sí que hacíamos este esfuerzo de buscar a la persona adecuada dentro de la empresa o de la institución pública que pudiera contestarnos a estas preguntas, ¿no? Porque no cualquier trabajador o cualquier directivo sabe contestar a esto, pero todo tipo de empresas o instituciones. Eh, Cuéntame un poquito los resultados y así avanzamos un poquito en el... Eh, bueno, pues vimos que casi la mitad de los empleadores no habían tomado ninguna acción para a solucionar esos niveles de radón. Y la mayor parte alegaba sorprendentemente una falta de percepción de riesgo, ¿no? No lo consideraban como algo que realmente fuera peligroso. Entonces, esto es muy sorprendente porque estos empleadores habían medido radón sin que fuera obligatorio todavía. Lo habían medido porque tenían algún tipo de interés y tenían algún tipo de percepción de riesgo que les hizo medir, pero esa percepción de riesgo no les hizo tomar acciones para solucionarlo, ¿no? También nos sorprendió mucho, que esto nos lo han preguntado en otra entrevista, que no mencionaran los costes como una razón para no tomar acciones, ¿no? Que dijeran, bueno, pues es que no estaba planteado en el presupuesto de este año, va a ser muy costoso, no lo hacemos por eso. Esta no fue una razón para no tomar acciones. Nadie mencionó esa parte económica. Así que esto fue un resultado muy relevante. La mitad no mitigaron, no tomaron ninguna acción y la mayor parte era por la falta de percepción de riesgo. Y luego sí que vimos que hay una diferencia con el tamaño de empresa. Las empresas grandes, y esto no es nada nuevo en prevención de riesgos, las empresas grandes mitigaban más frecuentemente que las empresas pequeñas. Y también mitigaban más aquellos empleadores que tenían puestos de trabajo con niveles muy extremos. Aquellos que tenían trabajadores por encima de 1.000 becquerels por metro cúbico, que es superar más de 3 veces el nivel de referencia, esos más frecuentemente tomaban acciones. Estos serían los resultados principales del estudio. Y de alguna forma, en ese sentido, hay percepción, es decir, habían hecho mediciones, había percepción
el efecto del radón en la salud, en la historia del cáncer de pulmón, como decía antes Alberto? Em, es que es sorprendente porque piensas que si van a medir es porque ya conocen el riesgo, pero te hace pensar que quizás era más fruto de la curiosidad o de ir tanteando el terreno de este nuevo riesgo del que no se sabe nada, porque hay mucho desconocimiento incluso en este grupo que teníamos, que es un grupo sesgado de empleadores, porque eran empleadores responsables en el sentido de que ya conocían el radón, algo tenían que saber cuando contactaron para medir, ¿no? Entonces, no saben muy bien qué contestarte a eso. Entiendo que con el tiempo sí que va a haber mucha más percepción y cuando vean que ya es algo obligatorio que tienen que hacer, va a haber mucha mejor percepción de riesgo, pero desde luego hasta ahora lo que hemos visto es que no la hay. Y en ese sentido habéis hablado antes de un cambio de normativa del año 2022. En qué creéis que puede ayudar a todo ese proceso de cambio en cuanto a la puesta en marcha de análisis, de estudios, a cómo se pongan en marcha medidas para mitigar el efecto del radón? Mm. Pues, en primer lugar, lo que vemos aquí es que, desde luego, si yo fuera una persona que toma decisiones a nivel de salud pública sobre esto, lo primero que vemos, y lo hemos comentado en la discusión de este artículo, es que hay que informar y hay que guiar de forma accesible y práctica a los empleadores para que tomen las acciones que tienen que tomar. Y eso tiene que ser la primera parte, dar información clara, que haya guías disponibles, que se sepa qué hay que hacer en todo momento, en todo el proceso que supone el riesgo de exposición a radón, desde cómo hay que medir, cómo hay que mitigar, qué tipo de mitigaciones debería hacer, volver a medir, qué pasa si no consigo reducirlo. Todo esto es no hay ninguna guía disponible que sea realmente práctica, que sea accesible. Y esto es lo primero, incluso antes de plantearse, por ejemplo, nos preguntaban ayudas económicas. Es que ni siquiera mencionaron que el problema fuera económico, ¿no? Entonces, estas entrevistas nos ayudan como a conocer la evidencia directamente y no hacer conjeturas sobre qué es lo que necesita un empleador público o privado para hacer frente a este riesgo laboral, sino preguntar directamente para conocer cuál es la situación. Esta es la información que yo creo que aporta en este sentido, la necesidad de que las instituciones guíen de forma muy práctica y muy directa a los empleadores. Y en ese sentido, el hecho de las entrevistas generaba interés a partir de ahí a conocer más, a saber más, a interesarse en poder poner las medidas adecuadas en ese sentido. Yo tengo la sensación de que se podría hacer un metaestudio del efecto de los estudios en las personas estudiadas, ¿no? Porque Sin duda. sí que es verdad que les planteaba preguntas que a lo mejor ni se habían hecho de verdad. No es que no notaba ningún tipo, empezaban a hablar y yo me doy cuenta, tú te das cuenta cuando estás contándole algo a alguien y esa persona de repente se está planteando las cosas de otra forma diferente, ¿no? Entonces estaría bien volver a ver qué ha pasado con estas empresas con las que contactamos y después de esa llamada a lo mejor sí que han decidido tomar alguna acción. Yo sí que al terminar la entrevista, porque bueno, trabajamos en salud pública y no puede ser de otra forma, al acabar la entrevista, para no sesgarles, sí que les decía, mira, hay una regulación, todavía no está la instrucción, pero va a haber que cumplirla, tenéis que mitigar y un poco hacerles un refresco de cuál es la situación normativa y de que es importante y de que es un riesgo para sus trabajadores, etcétera. Esto sí que o sea, al final de la entrevista sí que se lo decía todos los trabajadores, a todos los empleadores, y yo supongo que habrá servido de algo. En ese sentido, el ejemplo de que haya, seguramente entre las entrevistas que habéis hecho, empleadores, empresas que tienen buenas prácticas, ¿no? Eso podría ayudar a que esas buenas prácticas sirvieran como elemento de estímulo para poder llevar a cabo acciones de mejora en ese tema. Sí, sí, sí que lo creo. Lo que pasa es que en este caso, este es otro resultado que no he comentado. El resultado que vimos es que tan solo uno de los empleadores consiguió hacer la mitigación de forma adecuada. Fíjate, o sea, tan solo uno realmente consiguió mitigar, luego volvió a medir y dio por debajo de 300. Entonces nos encontramos al menos en este estudio, ante una escasez de buenas prácticas. Es un terreno totalmente, es un área de mejora increíble, ¿no? El radón ocupacional, porque hay tanto que mejorar. Ya es que
nos cuesta encontrar ejemplos de buenas prácticas. Sí que conocemos, no a raíz de este estudio, sí que sabemos que hay empresas que sí que tienen buenas prácticas. Hicimos un congreso en 2022, ¿no, Alberto? Sí, sí, Donde trajemos precisamente a esas empresas, son empresas grandes, que siempre, bueno, tienen, son más eficientes con la prevención de riesgos, ¿no? Que vinieron a mostrar sus casos de éxito y, bueno, y sus casos de retos que tenían, incluso algunos que todavía no habían conseguido solucionar, pero al menos lo pusieron sobre la mesa todo lo que estaban haciendo, ¿no? E incluso estas empresas que eran ejemplos de buenas prácticas, a algunas les costaba y, bueno, estuvo bien ponerlo en común en ese simposio. Sí. De alguna forma, todo ese estudio seguramente podrá tener efectos posteriores. Es decir, ya decías tú, Lucía, que el hecho de las entrevistas marcaba algunos cambios o permitía introducir elementos. Y seguramente el hecho de haberlo hecho ayudará a mejorar las acciones en ese sentido. ¿Qué pensáis de cara al futuro? Un poco conclusiones, recomendaciones del artículo que pensáis que qué conclusiones sacáis y qué recomendaciones haríais para Ministerio de Sanidad y el resto de autoridades sanitarias para que pongan en marcha en ese sentido. No sé, Alberto, si quieres tú decir sí. alguna. Aquí, o sea, se me ocurren varias cosas. Yo creo que en primer lugar, aunque no es una conclusión directamente derivada de este artículo, sí que destacaría que no es inusual el encontrar concentraciones elevadas de radón en el puesto de trabajo y particularmente en puestos de trabajo en zonas de riesgo, porque hay mucha gente que piensa que el radón muy elevado puede estar solo a lo mejor pues en cuevas o en sótanos, pero nosotros por los estudios que hemos hecho sabemos que puede haber muchos trabajadores expuestos simplemente por trabajar pues en una planta baja o en una planta baja incluso a veces en sitios de donde venga poco radón del subsuelo, pero que quizá por las prácticas de sus ocupantes pues nunca se renueva el aire de dentro, ¿no? Y luego también decir que, a ver, el radón es como muy particular dentro de los carcinógenos ocupacionales porque quizá sea a lo mejor el único de los pocos que puede estar también presente en el domicilio. Y también destacar que en esa línea la empresa tiene una obligación de proteger la salud de los trabajadores. Esto está recogido dentro de la Constitución española y en España realmente se han publicado muy pocos estudios de epidemiología ocupacional. Yo desde aquí reivindico que se hagan más estudios de este tipo. España es uno de los países que menos cánceres asociados al trabajo declara de toda la Unión Europea. Hay muy poca inspección de trabajo dedicada a comprobar que los trabajadores estén trabajando en unas condiciones saludables, ¿no? Tenemos muchos ejemplos actualmente con amianto, silicosis y ahora el radón. Decir que como implicación para las administraciones y empleadores, ahora mismo cualquier inspector de trabajo podría ir a un lugar en donde exista obligación de medir radón y demandar al empleador que se haya hecho pues, lo que indica la legislación y que es algo que hay que hacer. Y afortunadamente sabemos lo que hay que hacer porque, a ver, el radón no es algo nuevo, hay muchos países que nos llevan la delantera y se está gestionando adecuadamente en esos lugares la exposición a radón de los trabajadores y también de los ciudadanos. ¿Algo que añadir, Lucía? Totalmente de acuerdo con lo que dice Alberto. La salud ocupacional está bastante abandonada y nada más que decir. Hay muchos empleadores muy preparados para recibir esta información. Nosotros vemos la cara buena de los empleadores responsables y están muy dispuestos a recibir información. Es muy buen momento para actuar, muy buen momento, porque hay una nueva normativa, están ávidos de saber cómo hacer las cosas y cómo hacerlas bien, y es que es ahora cuando hay que hacerlo, cuando empieza esta nueva ley a moverse todo. Si luego se hace demasiado tarde, ya no aprovechamos el impulso que puede tener una nueva regulación, ¿no? Siempre en los cambios que se puedan hacer. Y una última pregunta. Eh, ¿Veníais de un artículo anterior o de un trabajo anterior? ¿Tenéis en proyecto nuevos artículos, nuevas vías de trabajo en el tema del radón? Sí,
Sí, sí, muchos, muchos proyectos. En concreto de ocupacional, sí, queremos ampliar la muestra, sí, queremos Sí, tener y sobre esto estamos también trabajando con más en... datos y pero, bueno, sí que vamos a seguir trabajando en esa línea. sí. Ahí te estoy perdiendo, Es- sí. es- Estamos trabajando en un protocolo del Ministerio de Sanidad que en concreto tiene la intención de establecer un protocolo específico de vigilancia de la salud de los trabajadores que hayan estado expuestos a radón. Y esperamos publicarlo a lo largo de este año. Que sepamos, no hay ningún protocolo parecido en ningún país de la Unión Europea, que sepamos. Entonces, bueno, entendemos que será algo novedoso, ¿no? Y sí que también nos preocupa, que lo hemos comentado muchas veces, lo que ya decía Lucía, de quizás el trabajador de gran empresa está como más protegido, ¿no? Frente al radón. Nos preocupan pues los autónomos, trabajadores de pequeñas empresas y que están quizás un poco más al albur de lo que pueda decidir el dueño de la empresa, el servicio de prevención ajeno, etcétera, en cuanto a su protección frente al radón. Pues sin duda alguna, muy interesante el trabajo que hacéis, muy interesante esta línea de salud ocupacional, muy interesante eso que planteabas, la diferencia entre grandes empresas y pequeñas empresas, que eso sin duda alguna es un tema que hay que ahondar en que los autónomos o las pequeñas empresas puedan tener también acciones en ese sentido que mitiguen el efecto del radón. Muchísimas gracias por acercaros a estas entrevistas de Gaceta Sanitaria. Un placer haberos tenido aquí con nosotros. Gracias, muchas Muchas gracias. gracias, gracias.